Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para continuar, como fue el desafío hoy día en la mañana, de ver el lado B de este gran hombre de Dios, como fue Ezequías. Para ello les invito a buscar la palabra del Señor en Isaías capítulo 39, del versículo 1 al 8. En la mañana miramos Isaías capítulo 38. Bueno, observamos entonces este pasaje de la palabra del Señor que le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Isaías 39 entonces del versículo número 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas han venido, de Babilonia. Dijo entonces: ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: A lo menos haya paz y seguridad en mis días. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Ya vimos en la mañana el lado A de este gran hombre de Dios. Y en esta hora estamos viendo el lado B de este gran hombre de Dios. Y que con la lectura usted ya me imagino que se ha dado cuenta cuál es el lado B de este gran hombre del Señor. Bueno, en razón de la obra milagrosa que desarrolló nuestro Dios sobre la vida de Ezequías, las noticias corrieron rápidamente, y de hecho llegó a los oídos del mismo rey de Babilonia, el cual envió emisarios con regalos, saludos, obsequios, y también para saber de qué manera había sucedido la mejoría del rey de Judá. Pero también tenía algo entre manos el rey de Babilonia, no solamente entregarle saludos, no tan solo entregarle parabienes ni regalos, sino también tenía otras intenciones. Tenía intenciones que a lo mejor buscar a Judá como aliado para levantarse en contra del gran imperio de Asiria. Y ante tal visita de estos mensajeros de Babilonia, observe usted con detención lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios los dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Nótese lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. Y leo también porque me pareció bastante interesante lo que dice la Biblia de las Américas con respecto al mismo pasaje. Porque la versión 60 dice que Dios lo dejó para probarle, pero mira lo que dice la Biblia de las Américas. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo
para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Aquí en las dos versiones está él lo dejó, pero esto de que Dios lo dejó, hermano, tiene un propósito. Bueno, tal vez usted en más de una oportunidad ha dicho con respecto a su hijo o a su hija, déjala sola, déjala nomás, ¿no? Tal vez cuando su hijo o su hija está en porfía por alguna situación, usted dice, ya hay que dejarla solo, hay que dejarlo solo. Pero este dejarlo solo no significa que usted está abandonando a su hijo, a su hija. Usted sigue siendo su padre. No está abandonando su tarea paternal y maternal. Esto de dejarle solo tiene un carácter de instructivo, educativo. No es que esté abandonándolo. Y esto es lo que está haciendo Dios también. Dios lo dejó solo, pero dice para probarle, dice la Biblia de las Américas. Fíjese que los sabios babilónicos eran estudiosos de la astronomía y tal vez notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, como leímos en la mañana en Isaías 38, y se maravillaron en gran manera, tal así que su rey, Merodás Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para que el rey de Judá supiera de que su Dios le había prolongado la vida, envió el rey de Babilonia mensajeros a Ezequías para felicitarlo por el restablecimiento de su salud, pero también para saber cómo había sucedido el milagro, hermano. Recordar de que ellos eran estudiantes, estudiosos de la astronomía, muchos de estos pueblos adoraban al dios Sol, pero el Dios de Judá había retrocedido la sombra del sol, prácticamente la sombra, en 10 grados. Entonces, imagínense, ellos adoraban al sol y nuestro Dios mueve el sol como Él quiere. Y fíjese que Isaías 39, versículo 1 que acabamos de leer, dice que el rey de Babilonia envió cartas y presentes, porque supo que él también había estado enfermo y que se había restablecido. Pero el gran rey Ezequías que mirábamos en la mañana, hermanos, y que lo teníamos como ejemplo, ¿cierto? Donde Dios había hecho incontables maravillas a través de él, y que en la mañana también veíamos el listado de maravillas, algunas de ellas, en esta oportunidad, sin consultarle al Señor, y tampoco sin consultarle al profeta Isaías, prácticamente desarrolla un tour con sus visitantes por su palacio, mostrándole los tesoros, mostrándole los almacenes de víveres y todo lo que tienen guardado, tal vez mostrándole todo el poder de armas que tiene, ¿cierto? Judá, etc. Y la conversación más encima giró en torno a él, en torno a sus bienes, a sus ampliaciones tal vez, porque él quiso impresionar a sus visitantes. Ezequías se perdió la gran bendición de contarle a sus visitas, hermano, de cómo Dios en forma milagrosa lo había sanado y lo había salvado de la muerte. ¡Qué maravilloso testimonio! Se perdió Ezequías de contarle a ellos, hermano. Se perdió la oportunidad, más encima, de reconocer al Dios de los dioses. Se perdió la oportunidad de reconocer al Dios viviente. Se perdió la oportunidad de hablar del único Dios que tiene en sus manos la vida y la muerte. Era la oportunidad que tenía para contarle a estos emisarios, a estos embajadores del Dios de Judá. Hermano, desaprovechó la oportunidad. No así Pablo cuando entró a Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 24, cuando él le dice al Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo anuncio, al Dios que hizo el mundo, al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra, que no necesita templo, porque él no habita templo, ¿cierto? Hecha por manos humanas. Al Dios, él dice que da aliento y vida a todas las cosas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué diferencia, hermano?
es con Ezequías en esta oportunidad. Y qué lección también para nosotros. La palabra del Señor dice, y Dios lo dejó, hermano, y Dios lo dejó, y le dio la oportunidad para engrandecer el nombre de Dios. Pero ocurre lo contrario. A nosotros Dios nos ha dejado en este tiempo, en el sentido que ya no estamos en el templo, ya no estamos en la comunidad de fe. Dios nos dejó, nos ha dejado en este aspecto. La mayor parte del tiempo, de hecho, Dios a nosotros nos deja solos. Es ahí en la soledad entonces donde nosotros debemos pasar la prueba de fe. Es ahí en la soledad donde Dios ve realmente lo que hay en nuestro corazón, lo que abunda en nuestro corazón. Ahora mismo, por ejemplo, acuérdese, el pasaje dice que Dios lo dejó solo para ver lo que realmente estaba en el corazón de Ezequías. Y a nosotros Dios nos deja solo, hermanos. Dios nos deja solo cuando no está el marido, cuando no está la esposa, cuando no están los hijos, cuando no están los padres. Ahí está el Señor. Dios quiere ver lo que está en nuestro corazón en ese momento, cuando Dios te deja solo, cuando estamos a solas detrás del computador, cuando estamos a solas detrás del celular. Dios en ese momento nos deja solo para que le demos la gloria, le demos la honra, para que desechemos todo aquello, hermano, que no es de Dios, que no es del Señor, que no glorifica su nombre. Como dice parte de la letra de una de las canciones de Jesús Adrián Romero, cuando nadie me ve, allí se va la apariencia de piedad. Es por ello que tenemos que ser cuidadosos. No importa la trayectoria cristiana, ni los años en el Evangelio. Observemos solamente a Ezequías, ¿quién era? Un gran siervo de Dios, decíamos en la mañana. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque podemos deslizarnos, porque no importa el tiempo de nuestro ministerio, ni los cargos, ni nuestra responsabilidad en la obra, ni los prodigios, ni los milagros que Dios ha hecho a través de nosotros, de cómo ha respondido a oraciones, de las visiones que hemos tenido, ni la voz audible que hemos tenido de Dios, porque también Ezequías lo había oído tal vez y se le había manifestado de muchas maneras, pero nosotros también, así como Ezequías, podemos caer en el orgullo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en la autosuficiencia, podemos caer en la vanagloria, en la excesiva confianza en nosotros mismos. Y como dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo número 12. Y Dios lo dejó solo cuando vinieron aquellos embajadores de Babilonia, aquellos visitantes. Es por eso que cada visita en tu hogar es una hermosa oportunidad para que la gente se encuentre con un seguidor de Cristo, con una seguidora de Cristo, para que se encuentre con una familia cristiana, para que se encuentre con un matrimonio cristiano, para que a lo mejor usted pueda decirle, aquí nosotros somos cristianos, esta es mi casa, usted tiene toda la autoridad para declarar que usted es el Hijo de Dios. Esa es su casa, esas son sus reglas, esas son sus normas. Y nadie puede, hermano, venir a su casa y decirle lo contrario. Y usted no puede permitir que se anide el pecado en su hogar y desplazar a Dios de su gloria. Cuando alguien va de visita a su casa, ¿qué es lo primero que usted le muestra? Sus bienes materiales, la casa, la mascota. Bueno, queridos, tal vez lo primero que debiéramos mostrarle, decirle, le presento a mi familia. He aquí mi esposa, he aquí mi esposo, he aquí mis hijos, he aquí tal vez mis nietos. Y luego, de una manera respetuosa y apropiada, usted va involucrando a Dios en los temas de conversación de tal manera que el Señor se lleve la gloria, de que el Señor tenga la preeminencia. Tal vez al servir los alimentos usted pueda dar gracias y de esa manera reconocer de que para usted todo proviene de Dios. Imagínese usted, hermano, hermana, si Ezequías hubiera aprovechado la oportunidad de atestiguar de este Dios de poder cuando vinieron estos mensajeros.
¿Con qué mensaje hubieran llegado estos visitantes a Babilonia, a una nación que estaba sumergida en el paganismo, en la idolatría, en tinieblas, en oscuridad? ¿Con cuán diferente hubiera sido el mensaje, hermano? Imagínese, pero sin embargo aquí imagínese lo inflado que vemos a Ezequías. Si lo vemos prácticamente como un niño chico, mostrando sujetos nuevos a sus amigos. Mire el versículo número 2, cuando dice, se regocijó con ellos, no con Dios, con ellos, dice Ezequías, y le mostró la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especies, los ungüentos preciosos, todo su tesoro. No hubo en la casa que él no le mostrara. Como un niño se comportó este hombre de Dios. Bueno, hermano, esta es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando llegaron los visitantes, Dios los dejó solo, hermano, para ver todo lo que estaba en el corazón de Ezequías. ¿Y cuál fue el resultado del examen? ¿Cuál fue el resultado de la prueba, hermano? ¿Qué es lo que vio en el corazón de Ezequías Dios? ¿Sabe cuál fue el resultado? Que Dios ve en el corazón de Ezequías que hay orgullo. Sí, hermano, orgullo. El orgullo lo derrotó peor que cualquier batalla que tuvo Ezequías. Lo que no pudo llevarse a cabo por medio de un gran ejército o por una enfermedad de muerte, lo llevó a efecto el orgullo que estaba en el corazón de él. Se llevó a cabo por medio de una adulación de los mensajeros, por medio de una salamería, por medio del aplauso, por medio de la alabanza. Él se infló, hermano. Sí, hermano. Si Satanás no tiene éxito enviándonos un león, él va a enviar una serpiente aduladora, una serpiente salamera, una serpiente que nos va a aplaudir, que nos va a alabar por lo que somos, por los conocimientos que tenemos o por lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, hermano, eso hará Satanás. Pero debemos caminar con el Señor como si no tuviésemos nada ni a nadie. ¿Cómo le está yendo a usted en la prueba que Dios está haciendo en su corazón en este tiempo? Y lo dejó solo para ver lo que estaba en su corazón. Guárdate del orgullo. Puede ser una persona de oración, pero orgullosa, que no permite que nadie le lleve lo contrario o que nadie le contradiga. No fracases en tu examen final después de salir de tantas otras pruebas, tal vez como el mismo Ezequías. Ezequías tal vez empezó a creer que merecía la sanidad, empezó a creer que tal vez todo lo que tenía se lo merecía, que merecía las bendiciones que él tenía en su palacio. Pero Dios manifestó su desaprobación por su conducta. Usted observe el versículo 6 y el versículo 7. ¿Cuál fue la desaprobación? He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, dice la palabra del Señor. Lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¡Wow! Hermano, qué palabra de Dios, qué desaprobación de Dios al ver lo que estaba en el corazón de Ezequías por el orgullo. Oh, hermano, esta palabra maravillosa, fíjese que dice que todos los tesoros que mostró serían llevados a Babilonia. Y hermano, no solamente Ezequías, por su conducta, él afectó a su futura generación. No solo afectó a Judá, sino también hasta el pasado, hermanos. Fíjese que los tesoros, hermano, que con tanto amor, tal vez David y el mismo Salomón habían puesto en la casa de Dios, iban a ser llevados a Babilonia. Hermano, fíjese que a él no le importa ni siquiera la suerte de su descendiente, ni parece que verlo afectado por el anuncio profético de todo lo que sufrirían, hermano, tanto su descendencia como Judá.
es sorprendente el versículo número 8, porque él dice, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Y mire lo que dice más adelante, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Estamos hablando de Ezequías, hermano. ¿Qué vemos ahí? Vemos una especie de egoísmo. ¿Cuánto nos importa a nosotros el futuro de los nuestros más allá de nuestra propia muerte? ¿Estamos conscientes de que nuestras acciones van a afectar para bien o para mal a la próxima generación? Fíjese que, hermanos, estas fueron las últimas palabras registradas en la Biblia del gran Ezequías. Este es el lado B de este gran siervo de Dios. Hermanos, a Dios no le da lo mismo que nosotros nos llevemos a la gloria. A causa del orgullo, la ira de Dios puede recaer en nosotros, puede recaer en nuestra familia, puede recaer en nuestras generaciones y puede recaer también en la iglesia. Pero Ezequías estaba más ocupado en impresionar a los hombres que en impresionar a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Mire cuán diferente es lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, cuando él dijo, pues, ¿busco ahora el favor del hombre o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Cuánta diferencia! Observe cómo fue el final de Ezequías en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 33. Mire lo que dice la palabra. Y durmió Ezequías con sus padres. ¿Sabe cuántos años aproximadamente vivió? 54 años. Y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. ¿Cómo se fue sepultado? Fue sepultado en el lugar más prominente de los hijos de David. Bueno, y también fue honrado. Hubo harta gente en su funeral. Vinieron todo el pueblo de Judá y de Jerusalén. Fue un bonito funeral, el de Ezequías. Pero hermano, en su última prueba, él falló. ¿Por qué? Porque su generación y su pueblo serían llevados cautivos a Babilonia por su responsabilidad. ¿Cuán necesaria entonces la oración del gran predicador Carlos Spurgeon? Escuche esta oración. Guárdame en todos mis caminos. Guárdame en el valle para que no murmure por mi baja condición. Guárdame en la cumbre para que no me maree por el orgullo de estar enaltecido. Guárdame en la juventud cuando las pasiones son fuertes. Guárdame en la vejez cuando creo ser muy sabio, siendo un necio mayor que los mismos jóvenes. Guárdame cuando esté en el lecho de la muerte, para que no te niegue al final. Guárdame en la vida, guárdame en la muerte, guárdame en el trabajo, guárdame en el sufrimiento, guárdame en la lucha, guárdame en el reposo, guárdame en todo lugar, porque te necesito en todas partes, oh Dios. ¿Sabe? ¿Sabe, queridos? Creo que es mejor morir en el tiempo que Dios tiene destinado para nosotros. Sí. Bueno, a lo mejor más de alguno de nosotros le pediremos al Señor que nos aumente los años de vida. Pero ¿sabe qué? A veces es mejor morir en el día y hora que el Señor lo tiene determinado. En el caso, no importa, hermano, de que no hayamos tenido ni siquiera descendencia o no hayamos cumplido alguno de nuestros sueños. Pero usted sabe que Ezequías estuvo enfermo muy grave. ¿Y él qué hizo? Cuando ya el profeta le había dicho de que él iba a morir y que no iba a morir. Sí, lo vimos en la mañana. Sabe que él oró al Señor y Dios los escuchó. Y en la mañana dábamos ejemplo de esta oración.
Pero ¿sabe qué? Dios lo sanó, le dio 15 años de vida y le dio un hijo. El hijo Manasés, que hace un rato leímos, que él fue que lo sucedió en el trono. Pero ¿sabe qué, hermano? Los 15 años de vida de Ezequías fueron los peores años de su vida. ¿Sabe otra cosa más? Manasés, su hijo, fue uno de los peores reyes de Israel. De hecho, en esos 15 años le nació su hijo Manasés. Y sabe, fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Reinó a partir de los 12 años y para peor de los males, reinó 55 años. Fue uno de los reinos más largos que tuvo Judá. Por eso dice Santiago, pedís y pedís mal. Entonces, hermanos, cuando Dios diga que nuestra hora ha llegado, la pregunta es, si queremos pedir más años de vida, ¿para qué queremos vivir más? ¿Qué haremos durante esos años? ¿Viviremos para la gloria nuestra? ¿Viviremos para nosotros? ¿O viviremos para darle la gloria a Dios? Y dice la palabra, y Dios lo dejó para ver todo lo que estaba en su corazón. Dios nos ha dejado a nosotros en este tiempo para que vivamos la fe en forma personal y familiar. Y probará el Señor todo lo que está en nuestro corazón. Él nos ha dejado libre de la presencia pastoral, nos ha dejado libre de poder congregarnos, nos ha dejado libre de poder asistir a la comunión de fe, al templo, hermanos, para ver tal vez lo que está en nuestro corazón. Al terminar, quisiera dejar la siguiente reflexión y pregunta. ¿Le estamos dando la gloria a Dios en nuestra vida personal? ¿Le estamos dando la gloria de Dios en nuestra intimidad personal? ¿Le estamos dando la gloria de Dios en todas las cosas? Si no es así, póngase a cuenta con Dios y permita que realmente Jesucristo sea el Señor. Y el Señor significa el Kyrios, sea el amo, sea el dueño, sea el jefe de su vida, que sea Él el que la esté dirigiendo y gobernando. Asegúrese que así sea. Hoy les invito, luego de mi amén, a tener un tiempo de oración. Señor, gracias le damos por tu palabra. Gracias porque entendemos de que este es un tiempo donde usted nos ha dejado para probar todo lo que está en nuestro corazón. Permita que el resultado de la prueba, el resultado del examen, sea que usted vea un corazón íntegro, un corazón, Señor, humillado, donde realmente, Señor, Padre, usted está habitando, Jesucristo está habitando en nuestro corazón. Jesucristo está en el trono de Él, donde Él está reinando, donde Él es nuestro jefe, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Quite el orgullo, quite la soberbia. Señor, permita que cuando estemos solos, Señor, Padre, oh Dios nuestro, tú te sientas orgulloso, porque ahí en la habitación donde estamos, te estamos dando la gloria, la honra, y estamos desechando todo aquello que impide tu gloria, que impide tu honra, Señor, y toda tentación que el enemigo, Señor, nos envía. Padre Celestial, gracias por tu palabra y que ha sido edificación para nuestras vidas en esta tarde. Bendice a mis hermanos, Señor, y los demás efectos lo hará, Señor. Padre, el que convence de pecado, el que convence de justicia y de juicio, que es tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos en el día de hoy visto el lado A en la mañana y en esta tarde el lado B de un gran siervo de Dios. Que el Señor les bendiga y que podamos haber aprendido un poco más de la palabra de Dios. Amén.
Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.